Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Antonio. Es un gusto que visiten el canal, es un gusto que estén aquí. Esta es una capsulita especial, está dedicada para las niñas de la escuela. Tenemos por ahí pendiente el tema de vacaciones, el tema de reparto de utilidades y vamos a tratar de desarrollarlo en este pequeño video. Comenzamos vacaciones. Si bien, bueno, no está definido qué son las vacaciones, pues todos entendemos que es un periodo de descanso, un periodo de, de libertad para no ir para no asistir a trabajar. Comenzamos artículos. La última reforma es del 27 de diciembre del 22. Es la famosa reforma de vacaciones, la reciente, si no la más reciente, es una de las más sonadas recientemente en la Ley Federal del Trabajo. Y entonces aquí nos dice, las personas trabajadoras que tengan más de un año, aquí hay una condición, dice, que tengan más de un año de servicios, disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 20 por cada año subsecuente. A partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Aquí, niñas de la escuela, o bien en general, quien guste, um, tendríamos que, como actividad, supongamos un trabajador que comenzó no sé, vamos a poner 10 de febrero del año 2021, al día de hoy, cuántos periodos le tocan, cuántos días de vacaciones le tocan si los fuera a disfrutar hoy, las vacaciones programadas para este año. Tenemos con nuestro instructivo, con nuestra ley que nos dice, a partir del sexto año el periodo de vacaciones aumentarán 2 días por cada 5 de servicios. Dice, los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones en proporción al número de días trabajados en el año. Entonces vamos a suponer que ustedes por periodo decembrino, por fiestas decembrinas, contratan a una persona a partir del 15 de diciembre y la desocupan alrededor del 10 de enero, porque si recuerdan, está el periodo Guadalupe Reyes, entonces vamos a decir, no es del 15, ahora vamos a decir que es a partir del día 1 de diciembre y lo desocupan el día 10 de febrero. Al final, en relación a vacaciones, ¿cómo le darían su finiquito? Le tocan, no, sí puede disfrutar vacaciones, puede no disfrutarlas, no sé, ya ustedes tendrán que definirlo y lo platicamos en la próxima reunión que tengamos. Lo dice, la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos. ¿Por qué dice 12 días de vacaciones continuos? Porque ese era el mínimo. Después irá aumentando y dice 12, 14, 16, 18 hasta 20. Pero entonces aquí el 78 nos dice 12 días de vacaciones continuos, por lo menos. Y luego continúa, tiene un punto y aparte, continúa el periodo. A potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en forma y tiempo que así lo requiera. Entonces, a mí me crea cierta confusión. O bien los va a disfrutar continuos los 12 días mínimo, o bien puede distribuirlo en la forma o tiempo que así lo requiera. La, la naturaleza de las vacaciones es tener un periodo para descansar, para distraerte, para reponer energías. Entonces, de ahí creo que esta misma naturaleza de los 12 días, pues la comparte. Habría que entrar a ver la exposición de motivos para tratar de entender un poquito más.
nuestra clase, bueno, no llega hasta allá, pero sí es importante comentarlo para que ustedes estén al pendiente de diferentes situaciones que se les pueden presentar y que tendrán que ir revisando en el desempeño de su labor. Ahora bien, volvemos a nuestro tema y tendríamos que interpretar aquí, que ver. Sucede que hay ocasiones en donde los trabajadores dicen, oye, regálame un día, 2 días de permiso a cuenta de vacaciones. Esto en la iniciativa privada, quiero decir, en las empresas privadas, sí se da, es muy frecuente y se conceden en esos términos. Conforme a la interpretación de este artículo, habría que buscar jurisprudencia a ver qué hay al respecto. Yo desde mi punto de vista digo, son 12 días y aunque aquí diga que la persona trabajadora tiene potestad para distribuirlos, yo no lo consideraría así. Yo consideraría que los excedentes a los 12 días se podría distribuir. Ya tendríamos que someternos o sujetarnos en todo caso a interpretación. Ahora bien, las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración, es el artículo 79 y dice, tienes que disfrutarlas a fuerza. Aquí no hay pago, ven a trabajar, te compenso con una remuneración, es más, te las pago dobles. No, aquí la ley es tajante, no se puede. Más adelante vamos a ver una excepción, porque esta regla puede tener excepción. Aquí se me ocurren en este momento algunas preguntas. La primera es, ¿todos los trabajadores tienen derecho a vacaciones? Todos. Si la reunión de trabajo, si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, el trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de sentados. Aquí ya les estoy contestando la pregunta, o más bien estamos viendo la excepción a la regla del artículo 79 en su primer párrafo, que dice no pueden compensarse con una remuneración. Sin embargo, el segundo párrafo del mismo artículo nos está diciendo que el trabajador no haya cumplido un año. En ese caso, le remuneramos sus vacaciones y su 25% de prima vacacional. ¿Por qué 25%? Artículo 80. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor del 25% sobre los salarios que le correspondan durante el periodo de vacaciones. Y dice prima no menor. Significa que si tú, patrón, estás en condiciones y en la voluntad, en la disposición de otorgar un poco más de ese 25%, 30, 40, no sé, X, bueno, con toda libertad lo puedes hacer. Lo que sucede aquí es que nos están fijando mínimos, entonces de ese mínimo es imposible de bajar. Sin embargo, podemos hacia arriba lo que sea, lo que estemos dispuestos, lo que podamos negociar. Esto supongo que ya lo van a ver en derecho colectivo, en donde vienen sindicatos, en donde vienen contratos colectivos y en ocasiones es posible pactarlos con prestaciones superiores a las de ley. Ya ven que luego las empresas cuando anuncian oportunidades de empleo, como te dicen, prestaciones superiores a las de ley. Y puede ser que sí, eso no quiere decir que sean convenientes o que sean buenas, pero bueno, mejores que las de ley, sí lo serán. Entonces, tenemos por último, las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicio. Si entraste a trabajar el 1 de enero, no significa que el siguiente 1 de enero debas irte de vacaciones. Significa que a partir de ese 1 de enero tienes hasta el 1 de julio, porque serían 6 meses. Entonces más bien es hasta el 30 de junio para poderte ir de vacaciones. No importa que las vacaciones las tomes a partir del 1 de julio,
porque finalmente las estás definiendo el 30 de junio. Igual, se presta para negociaciones entre trabajador y patrón. Al final del día, nosotros nos sujetamos a lo que nos marca la ley y esto es lo que tenemos. Tiene 6 meses. Más adelante deberíamos ver en algún otro artículo prescripción, porque necesitamos poner atención aquí. Lo considero importante, ¿por qué? Porque las vacaciones, dice, deben concederse dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicio. Tenemos, sin embargo, esta disposición es para el patrón, o sea, el patrón está obligado a esto. Y si el patrón no cumple con esto, podría hacerse acreedor a ciertas sanciones. Sin embargo, tus vacaciones están ahí, puedes seguir, puedes pedirlas, puedes disfrutarlas, aún después de los 6 meses, esto no te limita. Sin embargo, no después de un año. Les comentaba, vamos a ver prescripciones y por ahí, si mal no recuerdo, tenemos un año para exigir prestaciones. Transcurre ese año y no te fuiste de vacaciones, quiero decir, entraron el 21, el 1 de enero del 21, transcurre todo el 22, quiero decir, ya llegaron el 1 de enero del 22, el 1 de enero del 23 ya no podrían exigir vacaciones del año 21 porque ya prescribió su derecho. Bien, hasta aquí quedamos con vacaciones, creo que ya más o menos lo tenemos claro, son pocos artículos lo de las vacaciones y por ahí tienen ya su actividad. Vamos a calcular unas vacaciones de una fecha que habíamos dicho que era 1 de diciembre al 10 de enero, cómo quedarían las vacaciones para ese trabajador. Luego entonces vamos a continuar participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Le dicen PTU, lo abrevian como PTU, donde vean PTU, pues en participación de los trabajadores en las utilidades. O bien, utilidades, simple y llano. Y bueno, comenzamos con nuestro instructivo. Dice, los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la comisión para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Hay una comisión que determina qué cantidad qué cantidad tienen obligación las empresas de repartir utilidades. Aquí viene la pregunta que hacía yo hace rato. ¿Todas las empresas tienen obligación de repartir utilidades? ¿Todas? ¿Todos los trabajadores pueden o tienen derecho a percibir utilidades? ¿Todos? Y si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué? Si fueran tan amables, es otra cosa que les va a tocar investigar, definir conforme a lo que veamos aquí mismo en nuestra Ley Federal del Trabajo. Para determinar el porcentaje a que se refiere el artículo anterior, y ya estamos en el 118, la Comisión Nacional practicará investigaciones, realizará estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomará en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del capital a obtener un interés razonable y la necesaria reinversión de capitales. Entonces, si se acuerdan, en la reunión del día 1 de julio, yo les hablé algo muy así por encimita, hablando coloquialmente, y les dije, todos dependemos, el capital depende de nosotros dependemos del capital, ellos tienen que reinvertir, tienen que tener utilidad, y aquí nuestro 118 ya nos está diciendo, considerando eso, vamos a definir cómo se van a repartir las utilidades. Dice, la comisión podrá revisar el porcentaje que se hubiese fijado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 587 y siguientes. Tendríamos que desplazarnos para allá, de momento no lo considero necesario. Entonces vamos con lo que, con este mismo capítulo, ¿sale? Que es el de la participación de los trabajadores. Ahora bien, ¿cómo se determina? La comisión lo va a determinar hasta el momento
corresponde al 10% de las utilidades de la empresa. Esto está, si me dicen por acá, artículo 120, segundo párrafo, y dice, para los efectos de esta ley se considera utilidad en cada empresa la renta gravable. Y dice que se presente la renta gravable de conformidad con la de la ley del impuesto sobre la renta. Si ustedes recuerdan un poquito de fiscal, o si no han llegado ahí, pues igual y lo van a ver. El impuesto sobre la renta es un impuesto sobre sus ganancias. Entonces ustedes compran barato, venden caro, cubren sus gastos, fueron por él, lo trajeron, tuvieron transporte, tuvieron almacenamiento, luz, agua, lo que sea en su local, y entonces algo les quedó después de todo ese movimiento. Ustedes lo compraron en 10, gastaron 5, lo vendieron en 25, bueno, obtuvieron una utilidad de 10, o bien una utilidad de 5, si es que lo vendieron en 20 ya. Esa utilidad, esa diferencia, lo que les sobra es la utilidad, es la renta gravable. De esa renta gravable vamos a separar un 10%, entonces ustedes que les quedó 10 de ganancia, significa que ahora van a repartir un peso entre sus trabajadores por utilidades. Ahora bien, este peso por utilidades, ¿cómo se reparte? 50 centavos se reparten a los trabajadores en función de los días trabajados en el año. 50 centavos de ese peso se van a repartir entre todos los trabajadores en función de los salarios que cobraron en ese año. Parece un poquito revoltoso, no lo es tanto. Enseguida hacemos un ejercicio de un cálculo de utilidades. Por lo pronto vamos a seguir con nuestro artículo 121 y dice: el derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración que presente el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ajustará a las normas siguientes. ¿Qué significa? Los trabajadores deberíamos estar en condiciones de poder revisar los estados de cuenta de la empresa para ir a decirle a la Secretaría de Hacienda: oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Mi patrón no obtuvo 10 pesos, obtuvo 15, me tocan más utilidades. Y esto de decir me tocan más utilidades me lleva a otra pregunta. ¿Existe un límite para recibir utilidades? Si a su patrón le fue muy bien y tiene muchas utilidades, ¿tiene que repartir ese 10% sí o sí? ¿O existe un límite? Entonces vamos viendo conforme nuestra ley a ver qué podemos, ¿cómo se llama? A ver a qué conclusión podemos llegar. El reparto de las utilidades deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando estén trámite los trabajadores. Si el trabajador fue y le dijo: oye, Hacienda, mi trabajador ganó 15, no ganó 10, de cualquier forma debe repartir las utilidades de esos 10 que el patrón consideró, y ya después pues estarán peleando por los 5. Pero no puede dejar de repartir utilidades, aunque esté el pleito a la mitad. Ahora bien, dice, deberá repartirlos dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. Nuevamente nos remite ley del impuesto sobre la renta. ¿Cuándo tienen los patrones obligación de declarar impuestos? En marzo, si mal no recuerdo. Es para personas morales. Personas físicas es en abril. Por eso es que dicen: tu reparto de utilidades es en mayo, porque son 60 días después de la fecha límite en marzo. Y luego, si pusieron atención a las noticias recientes o a los anuncios recientes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ahí publicó y dijo: junio es la fecha límite para que las personas físicas paguen utilidades, porque las personas físicas pagan hasta abril. Entonces abril, mayo y junio son 60 días. Aquí están las fechas para
las fechas límites para el reparto de utilidades y de por qué están esas fechas, ¿sale? Cómo es que se obtienen esas fechas. Sigue, la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales, que era lo que yo les comentaba. Si tienen el 10% de utilidades, quiere decir la utilidad repartible, que es un peso, entonces 50 centavos entre todos los trabajadores, considerando el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente de lo que ganen. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Entonces, conforme a días te toca una cantidad, conforme a salario te toca otra cantidad. Vienen aquí algunos datos. Dice, para los efectos de este capítulo, se entiende por salario la cantidad percibida por cada trabajador, que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. Te dan vales de despensa, te dan vales de gasolina, esos no cuentan. Te pagan hospedaje en algún lugar, te dieron comisiones extras, esas tampoco cuentan. Y luego dice, para determinar la participación de cada trabajador se observarán las normas siguientes. Y ya viene que si una comisión integrada por igual número de trabajadores y del patrón, por representantes, ¿verdad? Y determinará la participación a cada trabajador y lo fijará en el lugar visible de cada establecimiento. Entonces, las cuentas que se deben hacer las va a determinar una comisión y a tal persona le toca tanto, 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 así. Y quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los primeros 2 años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes de industrias nuevas. Las empresas de industria extractiva, creación, durante el periodo de exploración, minería. Las instituciones de asistencia privada, luego dice Instituto Mexicano del Seguro Social, instituciones públicas descentralizadas, etcétera. Las empresas que tengan un capital menor del que fija la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta a la Secretaría de Economía. Hay empresas que pueden decir, oye, yo soy de esta rama de la industria, no tengo mucho capital, pero tengo que ir a pedir autorización. Esto es lo que nos está diciendo. ¿A quién? A la Secretaría de Economía, pedirle, consultarle por lo menos, ¿no? Y luego ya nos dice quiénes no, directores, administradores, gerentes generales no pueden recibir utilidades. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades, siempre y cuando su salario no sea mayor al del salario más alto de los empleados sindicalizados. ¿Qué pasa con las personas que se van incapacitadas? Dice aquí, madres trabajadoras de los periodos pre y postnatales o los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo. Pero aquí dice víctimas de un riesgo de trabajo. Entonces, si te rompes un pie jugando fútbol, posiblemente estés excluido, de acuerdo a lo que nos dice esta fracción, de que se te computen esos días para el pago de utilidades. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año, por lo menos. Los trabajadores eventuales. ¿Quiénes son trabajadores eventuales? Recuerden aquel trabajador que estábamos contratando al principio de este video que decía contratamos en 1 de diciembre y terminamos el 10 de enero porque se contrata por temporada. Es un trabajador eventual y es por temporada. Luego dice, cuando haya trabajado 60 días durante el año por lo menos. El monto de participación de las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Entonces, para efectos prácticos, 3 meses de salario, no puedes cobrar más
por concepto de utilidades. No se harán compensaciones en los años de pérdida con los de ganancia. Bueno, allí ya el patrón tendrá que interpretar esto, pero realmente pues, te dice, si el año pasado perdiste, no le vas a decir al trabajador este año que perdiste y que le vas a descontar utilidades. Le das completas sus utilidades de este año. Bueno, las utilidades no integran salario para los efectos de indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores. Indemnizaciones por despido injustificado, por muerte accidental, X, etcétera. Bueno, las utilidades no integran salario, no vayan a salir con que gano esto más utilidades y el salario no integrado y no sé qué. Las utilidades quedan fuera. Las cantidades que corresponden a trabajadores por concepto de utilidades quedan protegidas por las normas contenidas en los artículos 98 y siguientes. Y en términos generales, así bien rapidito, no pueden ser objeto de descuento, no se pueden pagar, tienen todas las protecciones que tiene el salario. Aquí, utilidades. Pasemos ahora a realizar el cálculo, van a ser 3 trabajadores, ahorita nos inventamos las cantidades y lo vemos. Recordemos que de las utilidades de la empresa, de la utilidad gravable, debemos separar el 10% para repartirlo como participación de utilidades entre los trabajadores. Para nuestro ejemplo vamos a tomar una utilidad repartible de 102,456 pesos con 98 centavos. El cual vamos a dividir entre 2 para obtener el valor del 50% de ese repartible. Y para nuestro ejemplo vamos a considerar que teníamos 3 trabajadores. Si recuerdan, debemos considerar los días laborados y debemos considerar los salarios devengados. Así entonces nuestro trabajador 1 laboró 360 días, trabajador 2 200 días y el trabajador 3 285 días en el año. Al trabajador 1 le pagamos en razón de 210 pesos diarios. Al trabajador 2 le pagamos en razón de 200 pesos al día, perdón. Y a nuestro trabajador 3 disfrutaba de un salario de 220 pesos diarios. Entonces tenemos que nuestro trabajador 1 percibió 75,600 pesos en el año, nuestro trabajador 2 percibió 40,000 pesos y nuestro trabajador 3 percibió 62,700 pesos. Trabajadores, acabamos de inventar un nuevo empleo, un trabajador.
Ahora tendremos que obtener nuestros factores que le corresponderán a cada uno de los trabajadores. Por días debemos sumar el total de días trabajados por todos los trabajadores y en pesos el total de pesos, en total de salarios devengados por los trabajadores. Esto es así porque me equivoqué en la fórmula. Obtenemos que la suma de los días trabajados son 845 y la suma de todos los salarios devengados son 178,300. Ahora deberemos dividir 51,228 pesos con 49 centavos, que corresponden al 50% de las utilidades repartibles, entre los 845 días totales laborados. Así obtenemos que por cada uno de los días laborados se deberá entregar al trabajador 60 pesos con 63 centavos. La misma operación conforme a los salarios devengados. Y así, por cada peso cobrado por los trabajadores, deberemos entregarle por concepto de utilidades 28 centavos. Posiblemente pudiéramos redondear a 29. Lo dejaremos así para efectos de nuestro ejercicio. Ahora calcularemos respecto a nuestro trabajador 1, que cobró 360 salarios, laboró 360 días por 60 pesos con 63 centavos cada uno de esos días. Ahora nuestro trabajador 2, la misma operación, que laboró 200 días por 60 pesos con 63 centavos cada uno de esos días laborados. Finalizamos con nuestro trabajador 3 con la misma operación. Ahora continuamos en relación a los salarios devengados. Nuestro trabajador 1 cobró 75,600 pesos. Por cada uno de esos 75,600 pesos le vamos a entregar por concepto de utilidades 28 centavos. Y así a cada uno de nuestros trabajadores. Ahora bien, en total nuestro trabajador 1 percibirá 43,546 pesos con 27 centavos por concepto de utilidades. Nuestro trabajador 2, 23,617 pesos con 74 centavos. Y nuestro trabajador 3, 35,292 pesos con 98 centavos. Si hacemos una suma de las cantidades entregadas y la contrastamos con nuestra utilidad original que íbamos a repartir, veremos que nos resulta un total igual. Y con eso damos por comprobadas nuestras operaciones. Pues así quedó nuestro cálculo de utilidades. Espero que más o menos esté claro.
Vamos a darnos un nuevo, vamos a poner 4 trabajadores. Bueno, trabajador uno tiene un sueldo de 20 pesos diarios, trabajador 2 de 25, trabajador 3 de 20, trabajador 4 de 28. Y luego tuvimos utilidades, las utilidades repartibles, ya lo que es libre de todo lo demás. Vamos a repartir nosotros, um, digamos que 600,000 pesos. Es mucho, ¿eh? Déjenlo así en 600,000. Y vamos a suponer que el trabajador uno trabajó los 360 días, trabajador 2 trabajó eh, eh, 277, trabajador 3 trabajó los 360 y trabajador 4 trabajó 360 días. Calculen ustedes, niñas, señoritas, calculen cómo vamos a repartir las utilidades, cuánto le vamos a dar a cada quien. Conforme al ejemplo que vimos anterior, pues nos tiene que cuadrar las cuentas y hagan su comprobación. Y nos vemos en la próxima reunión presencial. Me disculpo por no poder asistir a esta presencialmente. Les dejo este pequeño video, espero que sí les sea bien útil. Como pilón en este pequeño video, título 10, prescripción. Las acciones de trabajo prescriben en un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos siguientes. Luego prescriben en un mes las acciones de los patrones para despedir trabajadores, para disciplinar faltas, para efectuar descuentos en sus salarios, y las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo en los casos de la fracción 1. No, en los casos de la fracción 1 la prescripción corre a partir respectivamente del día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la separación o de la falta, desde el momento en que se comprueben los errores cometidos o las pérdidas o averías imputables al trabajador, o desde la fecha en que la deuda es exigible. Si pierdes tus utilidades, si pierdes tus vacaciones, hay prescripción, no quedan ahí indefinidamente. Dice, las acciones de trabajo prescriben en un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación se lee, con las excepciones que se consignan en los artículos siguientes. Digamos, nos quedamos hasta donde dice que la obligación es exigible. Entonces, si pasa un año y no reclamaste vacaciones, ya no puedes reclamarlas. Si pasa un año y no reclamaste utilidades, ya no podrás reclamar. Un mes, las acciones de patrones para despedir o bien los trabajadores para separarse del trabajo. ¿Se acuerdan de las condiciones en donde el patrón no puede maltratar al trabajador, donde el trabajador tiene que tener probidad, etcétera, etcétera? Bueno, uno y otro pueden rescindir las relaciones de trabajo, pero tienen un mes para hacerlo, no pueden hacerlo más. No pueden convalidar, no pueden permitir que se hagan más cosas. Ahora bien, el patrón podría decir, bueno, te voy a dar chance, pero tiene que hacerte tu acta administrativa, supongo yo, tiene que dejar una constancia, pues para efecto de la buena voluntad, ¿no? De decir, bueno, es un error del trabajador, vamos a darle oportunidad. Podría yo suponer en ese caso, pero la regla general son los 30 días. Prescriben en 2 meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo. Entonces, acuérdense, demandas por despido injustificado, 2 meses, no más. Y luego ahí ya vamos a ver la suspensión de los términos, pero eso lo van a ver ustedes ya en procesal laboral. Entonces, pues se los dejamos a su profesor del laboral para que vean eso. Acá hay otra prescripción, 2 años, las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgos de trabajo, las acciones de los beneficiarios en el caso de muerte por riesgos de trabajo y las acciones para solicitar la ejecución de sentencias del tribunal y los convenios celebrados entre este. Si ustedes tienen
en el centro de conciliación laboral, ya sea federal o local, un convenio, tienen 2 años para pedirlo. Si, si se muere un trabajador, una persona trabajadora, bueno, sus beneficiarios tienen 2 años para iniciar acciones. Entonces, estas son las prescripciones en términos generales de las que hablábamos allá en las vacaciones, de las que hablábamos allá en el reparto de utilidades. Pues nos sobró un poco de tiempo, entonces vamos a platicar del salario, temas generales del salario. Vamos a ver qué nos dice la Ley Federal del Trabajo. Recuerden que debemos nosotros ver respecto a no solo la Ley Federal del Trabajo, debemos ver Constitución, debemos ver también tratados internacionales para efectos de Ley Federal de Trabajo, perdón, para efectos de derecho del trabajo. Ya no es nada más lo que está en la ley, sino que habría que buscar tratados y más específicamente igual convenios. La OIT se maneja por convenios. El día de hoy nos ajustamos, nos limitamos, Ley Federal del Trabajo, lo relacionado a salarios, y posteriormente lo podemos ya ¿cómo se llama? Profundizar un poco más en la próxima reunión presencial en el aula, ya que nos reunamos. Bien, pues bueno, vamos a buscar salario. Dice salir. Ya ven que yo y mi dislexia, ¿no? Y bueno, pues siendo la Ley Federal del Trabajo, va a aparecer muchas veces la palabra salario, y lo tenemos desde el artículo 2. Y nos dice, habla en sí del trabajo, dice: las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno y decente en todas las relaciones laborales. Trabajo digno y decente, no había una definición, ahora la ley federal intenta definirlo, no sé si es bueno o es malo, pero dice, se entiende por trabajo digno o decente, y también así lo decía el primer párrafo, digno o decente, no decía ahí decente, decía o decente, aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. Pues para que sea digno tendrá que respetar la dignidad humana del trabajador, me parece lógico, está bien. No existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. ¿Qué es un salario remunerador? Y entonces yo quisiera preguntarles, ¿se mide en cantidad? ¿Se mide en qué? Más adelante lo veremos en otro artículo donde intenta definir un poco cómo puede ser un salario remunerador. Llegaremos ahí. Por lo pronto, pues es un tema para reflexionar. Vamos a pensar un salario común de no sé, 9,000 pesos, 10,000 pesos al mes será remunerador, que es un tabulador más o menos común. 10,000 pesos, ya 12,000 pesos, pues ya te fue bien. 9,000 pesos estás dentro del rango, digamos que 10,000 pesos estás en el rango, pero en el rango superior de lo común, y tengo dudas si eso podrá ser, se considerará un salario remunerador. Se recibe capacitación continua para el incremento de productividad con beneficios compartidos. Significa, entiendo yo, beneficios compartidos entre el factor de producción y el trabajo, ¿no? La unidad de producción y el trabajo. Y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. Condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. Pero estábamos, me estoy dispersando.
realmente, bueno, íbamos a hablar del salario y estaba yo peleándome con un salario remunerador. Vamos a continuar. La siguiente vez que aparece la palabra salario, viene en el artículo quinto y dice: las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrito o verbal, la estipulación que establezca lo siguiente. Ya tiene una lista, entre ellas un salario inferior al mínimo. Tenemos un salario mínimo, pues de conocimiento general, y una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que lo establece. Actualmente alrededor de 207 pesos. Si nos remitimos al artículo segundo, que dice que el salario debe ser remunerador, y tenemos una disposición emitida por una comisión aceptada como oficial, y que nos fija un salario de 207 pesos al mes, que son aproximadamente 6,000, casi 7,000 pesos. No llega a 7,000, más bien casi 6,000, poquito más, serían como 6,400, 6,500. Entonces, si con 10,000 estábamos dudando si fuera remunerador el salario, entonces el salario mínimo será remunerador. Se supone que el salario mínimo debe garantizar que sea remunerador y que se cubran las necesidades básicas. Necesidades básicas: educación para los hijos, inclusive la propia, esparcimiento. Y en esparcimiento les quiero preguntar cuánto cuesta una vuelta al cine, y ya no para toda la familia, para una sola persona, para uno mismo. Una vuelta al cine completas con el salario mínimo de un día para ir al cine, para esparcimiento, completas para todos los demás servicios que tienes que pagar en tu inmueble, si es que tienes inmueble propio, y si no, ve lo que tienes que pagar por arrendamiento de vivienda, etcétera. Luego dice que también puede ser una estipulación y que se tendrá por no puesta. Bueno, no dice sí, ¿verdad? Dice no producirá efecto legal, es lo que dice. Un salario que no sea remunerador a juicio del tribunal. Aquí ya nos dice a juicio del tribunal. El tribunal tendrá que decidir si es remunerador o no, pero ¿en qué parámetros? ¿En base en qué parámetros con base en qué parámetros tendría que el tribunal o va a decidir el tribunal si el salario es remunerador o no? Entonces estamos al arbitrio de un tribunal. Un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros y a los trabajadores de campo. Pero dice a los obreros y trabajadores del campo. Habrán escuchado ustedes que hay personas que se les paga por quincena, y trataríamos de definir obreros un poco más adelante también. Ahí viene otro artículo que nos va a definir quiénes podrían ser los obreros. Tampoco nos lo deja claro, tampoco nos lo define, pero tendríamos que irlo viendo. Dice: un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda para efectuar el pago de los salarios, a menos, claro, que el trabajador labore en esos lugares. Adelante hay un capítulo que dice de protección al salario, dedicado a la protección del salario. Pareciera que esto es redundante, y bueno, pues así está. Sin embargo, aquí nos dice, recordemos que las relaciones de trabajo muchas veces se dan por contratos. Entonces, por eso dice: no produce efecto legal ni impide el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, una estipulación que establezca esto. Aunque tenemos un capítulo para protección del salario, de cualquier forma nos dice tu contrato. Diciendo esto,
es inválida esa cláusula, no necesariamente todo el contrato, pero esa estipulación, si tú vas con un patrón y verbalmente te dice, pues yo aquí nomás te pago 100 pesos diarios, no te puedo pagar más, tampoco es válido. Entonces, él tiene obligación de pagarte por lo menos el mínimo. Recuerdan que les decía yo, la ley federal nos establece mínimos y en general las normas de salario, las normas del trabajo nos establecen mínimos y excepto por jornada nos establecen máximos, pero de ahí en general establece mínimos. La facultad del patrón de retener salario por concepto de multas, no hay multas. Te voy a multar por esto, te voy a multar por aquello, tampoco, porque te pega en el salario y de por sí no te puede haber multas. Pero máxime si dice te voy a retener salario, aquí habla de la retención del salario, no habla de la multa. Aquí dice no se puede retener el salario. Claro, el apellido dice por concepto de multa. Un salario menor al que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad. Esto lo venimos arrastrando porque si recuerdan, hubo épocas en donde las mujeres y los niños cobraban inclusive la mitad o inclusive no cobraban. Recuerden ustedes, el papá tenía un trabajo, tenía una tarea, tenía una meta que cumplir, muchas veces era una meta imposible, no se cumplía, y lo que hacían era llevarse a los hijos pequeños de 5, de 6 o no sé, de 8, de 10, de 12 años, pero traían a sus hijos cobrando solamente el salario del papá y para poder cumplir con las metas exigidas por los patrones, que en realidad pues eran metas incumplibles, y de esa forma tenían menores de edad trabajando gratuitamente. Entonces dice aquí ya ni siquiera con un salario menor, debe ser un salario igual a todo, a trabajo igual, salario igual. Registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe, muy común. Trabajamos en algunos lugares con una cuota diaria de 300, de 400 pesos y te registran ante el IMSS con una cuota de el mínimo de 207 pesos y centavos. Y bueno, está prohibido por la Ley Federal del Trabajo. Dice, si en alguno de estos casos, de todas las fracciones que acabamos de ver, en el caso particular hoy, relativas al salario, dice, en todos estos casos se entenderá que rige la ley o las normas supletorias en lugar de las cláusulas nulas. Cualquier cosa que se especifique aquí y que sea inválida, una especificación, una estipulación inválida, nos vamos a lo que dice la norma. Si dice salario menor al mínimo, tendrá que subir al mínimo. Si dice un descuento por multas, se entiende por no cuesta y no tiene efectos. Si dice te voy a registrar en el seguro social con menos porque te sale más caro, vas a pagar más, tampoco se entiende por no cuesta. El problema aquí es que el trabajador pues quiere hacer valer sus derechos. Relaciones individuales de trabajo, título segundo, capítulo 1, disposiciones generales. Y dice, se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Y contrato individual de trabajo también es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo subordinado mediante el pago de un salario.
Los menores trabajadores deben percibir el pago de sus salarios y ejercitar en su caso las acciones que les correspondan. Volvemos al tema de menores, deben cobrar su salario, no importa que sean niños. Luego nos habla del contrato, y el contrato dice debe tener entre sus condiciones el salario que se va a pagar. Y nuevamente, si no hay un contrato, que se sobreentiende, lo tiene que haber verbal por lo menos, pero dice el escrito, aquí no dice el contrato, dice el escrito, y si no lo hay, y si no tiene la cláusula, pues por lo menos el mínimo. Sin embargo, atención, porque si tenemos más trabajadores haciendo el mismo trabajo, pues no puede ser el mínimo, a menos que todos los demás trabajadores estén cobrando el salario mínimo. El día y lugar de pago de salario, y pues viene de lo mismo, que se pagaba el salario y sabes que ahorita no tengo dinero, te pago mañana, te pago el lunes, es que no he tenido para pagarte, es que no he tenido ventas, y te las pago en la cantina, te las pago en la tienda, y mira, mejor llévate esto, y cosas así, ¿no? Entonces, todo para no pagar salarios, para no pagarlos completos, para obtener un beneficio por parte del patrón. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. Y también por aquí hay un ¿cómo se llama? Otro artículo, porque muchas veces el trabajador dice, yo no quiero mi salario, yo lo cedo, yo renuncio a él, se lo dejo a mi patrón, es mi voluntad, aunque la realidad puede ser otra distinta completamente. Entonces dice ahora la ley, es nula, no vengas a decirme que aquí está el escrito donde el trabajador te firmó porque tú no vas a pagarle, no es cierto. Tú le das el dinero al trabajador, y independientemente de que el trabajador venga y te diga que no lo quiere, así de sencillo. ¿Qué trabajador no lo va a querer? Habla de los periodos de prueba, habla también déjenme ver, las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado cuando excedan 180 días podrá establecerse como periodo a prueba, el cual no podrá exceder de 30 días, con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita. ¿Y por qué esta parte de los contratos me atañe con el salario? Porque dice, los trabajadores durante el periodo de prueba disfrutarán del salario y todas las prestaciones. Y entonces ahí en esos contratos de trabajo por tiempo indefinido o por temporalidad, y nos decía aquí nuestro ¿cómo se llama? Nuestro artículo, que es el 39-A, cuando excedan de 180 días, son 180, 6 meses, ¿no? Entonces, cuando exceda de 180 días, los contratos pueden establecerse periodos a prueba por 30 días máximo, en donde el trabajador va a cobrar su salario íntegro. Luego existe otra modalidad, 39-B, relación de trabajo para capacitación, y dice de la cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que adquiera conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a ser contratado. Entonces te pueden contratar para capacitación. Este tipo de estipulación en el contrato puede ser de 3 meses y hasta 6 meses. Esta es capacitación, no es el periodo a prueba, este es un periodo de capacitación, y pueden ser dos temporalidades, 3 o 6 meses, y lo mismo, contratos por regla general por tiempo indefinido,
con estipulación de que este será la capacitación. Al final de la prueba o al final de la capacitación, en el preciso día que se cumple, debería decirse trabajador hasta aquí, pero debe cobrar sus salarios completos. Aquí lo que nos interesa el día de hoy en esta plática es el salario. Suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. Y dice, son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Hay situaciones en donde el trabajador dice, o el patrón o el trabajador, por situaciones muy especiales, puede no ir a trabajar. El patrón puede dejar de pagar, pero no significa que esté despedido, no significa que la relación laboral haya terminado. Nada más está suspendida por las condiciones que nos señala el artículo 42. Otro artículo de protección al salario que puede estar en el capítulo específico y que sin embargo también lo encontramos acá, artículo 51, son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Reducir el patrón el salario del trabajador. No se vale que hoy tengas un nivel salarial determinado y que mañana el patrón, porque se le antojó, te pague menos. Ahora en situación de COVID se dieron muchas situaciones muy específicas, muy particulares, peculiares además, en donde algunos trabajadores tuvieron que aceptar la mitad del salario, pero realmente pues no estaban asistiendo a trabajar, no estaban produciendo, y era una forma pues de apoyar también al capital al final del día. Esto, como dice la Ley Federal del Trabajo, se trata de una nivelación de fuerzas y se trata de un equilibrio entre los factores de la producción. También dice no recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados. Si no te pagan los viernes y cada viernes y que te están aplazando tu salario, puedes con toda tranquilidad ir y decir, ¿sabes qué, patrón? Liquídame y ya voy a rescindir el contrato. Por supuesto ante autoridad, ¿no? Pero bueno, o en el lugar convenido. Entonces pues sí, deberían pagarte en tu lugar de trabajo. Artículo 57, interesante. El trabajador podrá solicitar al tribunal la modificación de las condiciones de trabajo cuando el salario no sea remunerador, sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que la justifiquen. Dice, cuando el salario no sea remunerador. Y volvemos a la pregunta y volvemos a divagar y luego nos recuerda por allá que era nuestro artículo 7, 8 por ahí, más o menos de los primeros. Dice, cuando el salario no sea remunerador a juicio del tribunal. Entonces hay que ir a ver al tribunal y aquí jóvenes, jovencitas, tendríamos que estar buscando jurisprudencia. Y tendríamos que estar buscando sobre todo sentencias. Ahora con la sentencia pública vamos a ver por qué lado va. Vamos a empezar a buscar lo relacionado a salario. A ver si se ha movido por este lado, si le han movido los trabajadores. Y a ver qué se dice de un salario remunerador. Para darnos una idea, realmente no nos van a dar una cantidad, no nos van a decir 500 pesos son remuneradores. Pues no. Porque yo creo que parte de la remuneración, más allá de la cantidad, que volvemos a lo mismo, hay un mínimo donde de plano no es remunerador, nuestro salario mínimo no es remunerador, 2 salarios mínimos ya para mí no me parece un salario remunerador, pero bueno, quizás un salario de 1,000 pesos diarios, pero que significa trabajar jornadas largas, mucho más largas de las 8 horas, jornadas de 12, jornadas de 15 en algunos casos. Entonces pues creo que ya tampoco es un salario remunerador por muy alto que esté. Entonces bueno,
a juicio del tribunal, de acuerdo a artículos anteriores, a un artículo anterior. Y aquí dice artículo 57, pues el trabajador puede ir a solicitarle al tribunal la modificación de las condiciones de trabajo. ¿Qué modificaciones podría hacer? Pues aumentame el salario, ¿no? O redúceme la jornada para que me dé tiempo de ir a trabajar a otro lugar. Tendría que ver situaciones muy específicas. Bueno, habla aquí de jornadas, y entre jornadas nos habla de las horas de trabajo extraordinario. Se pagarán con un salario se pagarán con un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Entonces, tus 3 horas extras autorizadas por ley, y máximo 9 horas, quiere decir 3 horas extras, quiere decir 9 horas repartidas en 3 días, para que cada uno de esos días máximo trabajes 3 horas extras, tendrán que pagársete al doble. Esto es por lo que hace referencia al salario, ¿verdad? Hablando de jornada. Viene otra parte en el, aunque no están autorizadas más de 9 horas extraordinarias a la semana, pues si las llegas a trabajar, entonces vas a cobrar al triple cada una de las horas extras. Después de tus 9 horas, o después de la cuarta hora en un día, no, después de la tercera hora en un día, la cuarta hora tendrían que pagártela ya al triple. O bien, si trabajas 3 horas diarias, varios días a la semana, después del tercer día de haber trabajado 3 horas diarias, el cuarto día ya tienen que pagártelas al triple. Esto por lo que hace el salario con respecto a los días con respecto a la jornada. Vienen días de descanso. Por cada 6 días de trabajo, el trabajador tiene derecho a un día de descanso. Entonces, ese día de descanso lo debes cobrar. Lo vas a cobrar íntegro. Ahora bien, hay ocasiones, hay situaciones donde ya no se cierran los descansos. Por ahí, si recuerdan, o lo vamos a ver, o lo vimos en la jornada de trabajo, el día de descanso se preferirá que sea el día domingo. Imagínate que te dicen, oye, vienes el domingo, vas a trabajar los domingos, no te toca descanso. Pues ni modo, descansas el jueves, descansas el martes, descansas como se acostumbra aquí en la región, que algunas tiendas locales abren el domingo, cierran entre semana. El domingo lo vas a trabajar, lo vas a cobrar normal, pero además, por ser domingo, tienes una prima dominical del 25% de tu salario. El domingo cobras tu salario más el 25%. Pero también, si tu día de descanso, que ya quedó establecido en el contrato, y si tú trabajas tu día de descanso, ese día vas a cobrar doble. Trabajando tu día de descanso, el que está establecido, cobras doble. Y si tu día de descanso es el domingo, pues cobras doble más el 25%. Eso en relación al trabajo respecto a los días de descanso. Ahora bien, salarios respecto a vacaciones, pues igual, en tus vacaciones vas a cobrar tus días normales, tus vacaciones van pagadas. Entonces, en tus días de vacaciones se te paga tu salario completo, pero además también una prima, 25%, tu prima vacacional, por lo menos. Y ahora ya llegamos más o menos de lleno al capítulo 5, donde dice salario, y entonces aquí ya nos define qué es el salario. Retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Y aquí viene donde la puerca torció el rabo. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Por unidad de obra, pues si tú me haces 10 jarritos, por cada jarrito te lo voy a pagar a 20 pesos, a 10 pesos, a 5, no sé. Y pues los que produzcas, esos te pago. Por unidad de tiempo, por horas,
¿Cuántas horas quieres venir a trabajar? Son las horas que te voy a pagar en esta cantidad. Por comisión, muy parecido, pero digamos que es por ventas. Entonces, si un día tienes suerte, te fue bien, vendiste mucho, pues ese día cobraste más. Si vendiste menos en tu misma jornada, pues ese día cobraste menos. Sería la diferencia con la comisión. A precio alzado o de cualquier otra manera. A precio alzado, pues realmente es, ¿qué te parece si te pago esta cantidad para que me hagas este trabajo? Y es lo que te voy a pagar diario. Y bueno, tratándose de salario por unidad de tiempo, se establecerá específicamente esa naturaleza. Aquí hay algo a tomar en cuenta. Dice, el ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad en ningún caso será inferior al que corresponda a una jornada diaria. Entonces, si el patrón te dice, ¿sabes qué? Vamos a trabajar, te voy a contratar por 3 horas. Llega el momento en que dice, pues sí, patrón, me vas a contratar por 3 horas, pero mi salario mínimo son mis 207 pesos diarios. Si me quieres pagar la hora a 10 pesos o a 20, por decir un ejemplo, ¿no? Porque ya la hora deberíamos estarla cobrando sobre 25 pesos más o menos, para cobrar los 207 pesos, más o menos. Ya ustedes me van a sacar de dudas. Pero pues sí, patrón, págame a 200 pesos la hora, págame las 180 y contrátame 3 horas. Pero ¿qué crees? Que en ningún caso puedo yo cobrar menos del salario mínimo. Entonces tendrían que pagarte el salario completo de un día al salario mínimo. Y es ahí donde hay quienes sí, hay quienes dicen que no, y habría que ver jurisprudencia otra vez, habría que ver sentencias. Y pues bueno, tenemos mucho por investigar y ver cómo va en el sentido de las resoluciones. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria. Te voy a pagar 200 pesos. Gratificaciones, percepciones. Pero gratificaciones, percepciones, podríamos incluirlo en los trabajos de meseros, ¿no? Como propinas, que la Ley Federal del Trabajo sí considera las propinas como parte del salario. Y como dice aquí, gratificaciones, podríamos integrarlas, ¿no? Habitación, hay situaciones donde el patrón, bueno, le da habitación o les paga habitación a los empleados, parte del salario. Prestaciones en especie, te dan vales, integran salario diario. Oye, cada mes me entregan 400 pesos de vales, pues divide 400 pesos de vales entre los días del mes, regularmente 30 de acuerdo a la ley federal, y eso es parte de tu salario diario integrado. Pero acuérdense, nada más para efecto de utilidades, todo esto no lo integra, exclusivamente para efecto de utilidades. Sin embargo, para salario, esto es para cuestión de indemnizaciones, pues sí las integra. Nuevamente, el salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo a las disposiciones de esta ley. Y entonces, remunerador, nunca menor al fijado. El menor al fijado es remunerador. La eterna pregunta. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, salario igual. Derecho al aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario. Y los que no cumplan el año, bueno, tendrán que ser sus proporcionales. Los plazos para el pago del salario nunca pueden ser mayores de una semana para las personas que desempeñan trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. ¿Se acuerdan de los obreros y los trabajadores del campo? Pues son los que desempeñan un trabajo material de acuerdo a este artículo. Y yo no sé si un trabajo intelectual como un escritor, como un abogado, no sea un trabajo material.
se considere o no, y si va a cobrar cada 8 días o cada 15. Bueno, habría que definirlo, también buscar qué hay al respecto. El último párrafo de nuestro artículo 89 nos dice: cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre 7 o entre 30 según el caso para determinar el salario diario, que era lo que les decía de los vales. Te dan 400 pesos de vales al mes, divídelo entre 30. Aquí está nuestro porqué. 30 días. Salario mínimo. Salario mínimo es cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para proveer educación obligatoria de las y los hijos. ¿Creen que completemos con el salario mínimo 207 pesitos diarios? Definitivamente el salario mínimo ya no cubre estos mínimos. Dice: se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de toda persona trabajadora a la obtención de satisfactores. Y aquí en este párrafo tenemos el pretexto que más adelante igual viene bien establecido, viene bien definido, pero tenemos para Fonacot, Fondo Nacional del Consumo de los Trabajadores, algo así, Infonavit, que yo no sé quién pensó que vender bienes de consumo a los trabajadores era ayudarles. Opinión personal, me permito porque bueno, estamos en un ambiente académico, pero realmente digo, yo no pienso que vender bienes de consumo a crédito sea una ayuda. Pero digamos que a lo mejor Fonacot sí tiene algunos bienes más económicos, ¿no? Como en su tiempo con Azupo o las tiendas del Iste, etcétera, en donde sí están los precios un poco menores que en el comercio general. Salarios mínimos pueden ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación, que puede extenderse a una o más entidades federativas o profesionales. Y decir una o más entidades federativas, pues le hace estados, ¿no? Entiéndase estados. Para una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales dentro de una o varias áreas geográficas. Y entonces ahora en la actualidad tenemos un salario mínimo general, un salario mínimo para zona fronteriza y también tenemos salarios mínimos profesionales, que no cambia tanto. Salarios mínimos generales rigen para todos los trabajadores en el área o áreas geográficas que se determinen, independientemente de la actividad que desempeñen o la rama que trabajen, ¿no? Los profesionales ya nos dice para determinada profesión, y habrá una Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ya lo habíamos establecido. Salario mínimo no puede ser objeto de compensación, descuento o reducción a menos que pensiones alimenticias, obviamente decretadas por un juez, etcétera, etcétera. Pagos de rentas, a que se refiere el artículo 151, y solamente hasta el 10% del salario. Muchas veces el empleador le renta donde vivan los empleados, y la renta también tiene cierto límite, pero dice: no le puedes descontar más del 10% de su salario al trabajador para que te pague rentas. Y pues desde aquí ya vamos viendo más o menos el límite. Pago de abonos para cubrir a Infonavit en términos generales, pero dice también cuando son conjuntos habitacionales y tienen que hacerse mantenimientos, dice nada más el 1% puede ser destinado para ese mantenimiento.
administración, operación, mantenimiento, etcétera. Dice, y para lo que es el crédito en sí, dice, pues no más del 20%. Luego dice, para bonos para cubrir créditos otorgados por el instituto a que se refiere el artículo 103 bis, y aquí creo que vamos hablando sobre Fonacot, y aquí dice no más de 10%. Ve y endrógate el Fonacot, pero no más de 10% te pueden descontar. Cuando ganas el salario mínimo. Capítulo séptimo, normas protectoras y privilegios del salario. Entonces los trabajadores disponen libremente de su salario. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nulo. Todo esto, todas estas normas protectoras, déjenme recordarles, lo acabamos de ver hace un momento en reparto de utilidades. Entonces todo esto aplica para utilidades, para la cantidad que reciban por reparto de utilidades los trabajadores. El derecho a percibir el salario es irrenunciable, y aquí viene un ejemplo muy sencillo, muy rápido, de la irrenunciabilidad de la ley, del carácter irrenunciable de la ley, que ya habíamos comentado. Y bueno, no se vale de que yo, patrón, de que yo, trabajador, te cedo a ti, patrón. Dice también, el salario se pagará directamente al trabajador y solamente cuando esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro. Y dice, cuando esté imposibilitado, solamente ahí puede mandar a alguien, y es con carta poder y X. El salario en efectivo debe pagarse precisamente en moneda de curso legal, aunque nos gustaría cobrar en euros, tendremos que cobrar en pesos. Y sí, en pesos, tampoco en dólares podemos cobrar. Y en fin, dice, previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. Los gastos que originen estos medios alternativos de pago serán cubiertos por el patrón. Afortunadamente las instituciones tienen cuentas de nómina que por lo menos a nosotros no nos cobran. Supongo yo que al patrón, bueno, le ha de costar esa transferencia a ese tipo de cuentas. Ahora bien, dice, previo consentimiento del trabajador. Yo pregunto, ¿a cuántos trabajadores nos han preguntado si queremos que nos depositen en nuestra cuenta? Simplemente el patrón, a donde quiera que vas, o te entrega una tarjeta donde él ya abrió una cuenta a tu nombre, o te pide, tráeme tu tarjeta bancaria para depositarte, pero no te piden consentimiento. Y como ya no te quiere depositar, si tú dices, oye patrón, fíjate que yo no quiero que me deposites, yo quiero mi lana, lo que hacen es entregarte un cheque y resulta peor el caldo que las albóndigas. Viene lo de las tiendas de conveniencia, viene lo de bueno, no se llaman tiendas de conveniencia, pero dice tiendas que pueden establecer convenios con los patrones. Viene Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, que es el Fonacot. Es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o terceras personas, cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé, porque luego, te decía yo, mandan al amigo, mandan al primo, mandan a X persona, a veces ni siquiera familiar, a que cobrara tu cheque, pero en realidad pues era para quedárselo el mismo patrón. Entonces no hay cesión de salarios. El salario de los trabajadores no será objeto de compensación alguna. La obligación del patrón de pagar el salario no se suspende, salvo en los casos y con los requisitos que establece esta ley. Y habíamos visto arriba la suspensión de las relaciones laborales. Ahí están ya establecidas. Está prohibida la imposición de multas a los trabajadores, cualquiera que sea su causa o concepto. Anteriormente vimos, está prohibida la retención de salarios por multas. Aquí dice, está prohibida la imposición de multas, no hay de que te multo. El salario
se efectuará en el lugar donde los trabajadores presten sus servicios. Artículos anteriores, hablando de contrato y hablando de cláusulas, dice, se debe estipular dónde se van a pagar los salarios. Aquí claramente nos dice, se deben pagar en el lugar donde labora el empleado o la empleada. Debe efectuarse el pago en día laborable, fijado por convenios del trabajador y el patrón, durante las horas de trabajo o inmediatamente después de su terminación. Patrón, empleado, puedes pagarme de lunes a sábado. El sábado no trabajan los bancos, situación especial, muchas empresas sí trabajan, pero el domingo puede no ser laborable, aunque tú lo trabajes, la ley no lo establece como laborable directamente, o más bien lo define como de preferente para el descanso, aunque no lo defina como inhábil, sí lo define como preferente para el descanso, pero definitivamente en un día festivo no te pueden pagar. Nuevamente habla de descuentos de salarios a los trabajadores, están prohibidos, y otra vez dice, pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías y adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. Y aquí me causa conflicto, errores, pérdidas, averías. Si estoy usando una pala y se me rompe la pala, si soy chofer y choco, si soy chofer, me roban llantas de refacción, me roban espejos, no sé, se me ocurren cosas. Entonces también ahí yo debo pagar por eso. El pago de renta que se refiere al artículo 151 también está autorizado. Pago de abonos a cubrir préstamos provenientes del Infonavit, y nuevamente nos menciona el 1% de los habitacionales. Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas, la tiendita cooperativa, ¿no?, de los trabajadores. Pago de pensiones alimenticias en favor de acreedores alimentarios. Y dice, cuotas sindicales extraordinarias, sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos. Pero dice, ojo aquí, el trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá descontarla. Trabajador, puedes decirle, patrón, yo no quiero que me descuentes la cuota sindical, pero por escrito. Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el instituto a que se refiere el artículo 103 bis para la adquisición de bienes de consumo, Fonacot. Las deudas contraídas por los trabajadores con sus patrones en ningún caso devengarán intereses. ¿Tu patrón te puede prestar a cuenta de salarios? Sí. ¿Por qué no te presta? Pues porque no quiere, no tiene obligación. Pero ¿qué te hacen? Te generan una caja de ahorro, y entonces tú vas y le pides a la caja de ahorro, y la caja de ahorro, como no es tu patrón, sí te puede cobrar intereses. Así de fácil. Y entonces ve y pídele a la caja de ahorro. Los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo pensiones alimenticias. Debes un pagaré, debes, no sé, en las tiendas esas de abonos chiquitos, no te pueden embargar el salario, solamente por deudas alimenticias. Los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra, suspensión de pagos o sucesión. Se muere tu patrón, a nosotros no nos interesa, tú te cobras de donde haya, por supuesto con los respectivos procesos legales. Tu patrón quebró, tu patrón va a cerrar la sucursal, pues ni modo, tú no entras al concurso. No hay de que, oye, a ver si me toca, eres acreedor preferente y te tienen que pagar protección a salario.
y no te pueden vender bebidas embriagantes allí en tu centro de trabajo, por supuesto. Vienen las utilidades que ya vimos. Entonces, pues hasta aquí dejamos lo de normas de protección al salario en términos generales. Comentamos y discutimos en la próxima reunión. Hasta pronto, señoritas, aplíquense. Espero sus mensajes por WhatsApp porque no los he visto y no sé qué han visto, qué no han visto. A las personas en general que visitan el canal, que acostumbran visitarme a través de estos medios electrónicos, bueno, pues muchas gracias. El pulgar arriba si te gusta, no te gusta, con el pulgar abajo. Suscríbete, activa notificaciones y sobre todo si crees que esto es útil, compártelo, por favor. Hasta pronto, mi nombre es Juan Antonio.